¿Eh? El QR del Wi-Fi. ¿Querés? Sí.
nube que va volando y por donde pasa va fumigando. El pedo es aire, el pedo es ruido y a veces sale por un descuido. El pedo es imponente, pues se lo tira toda la gente. En este mundo un pedo es vida, porque hasta el papa bien se los tira. También los pedos son educados, pues se los echan los licenciados. Cuando los pedos no son sonoros, dejan un sello, como el haz de oros. Y si los pedos suenan poquito, por el pujido salió caldito. Porque los pedos tienen diferentes olores, si no pregúntenselo a los doctores. Hay pedos gordos, hay pedos flacos, según el diámetro que tenga el taco. Los hay muy tristes, los hay risueños, según el gusto que tenga el dueño. Amigo, si algún día un pedo toca tu puerta, no se la cierres, déjala abierta. Deja que sople, deja que gire, para ver si hay alguien que lo respire. Porque el pedo tiene algo monstruoso, que si lo aguantas te vas al pozo. El pedo tiene algo tan espantoso, que a veces sale con todo y trozo. ¡Ay, pedo, no seas tan gacho! ¡No te me salgas de cacho en cacho! Este poema ha terminado de tanto pedo que se han echado. Mientras lo escribo, mientras lo mando, ya no me aguanto, me estoy cagando. Porque el pedo es el suspiro de una nacha enamorada. El pedo es un olor ligero que sale del agujero anunciando la llegada de su hermana la cagada. Si les gustó, qué bueno, si no, no hay pedo. Ahora repite. Muy interesante reportaje de Ezequiel Hugo, el economista Marinal Poyetto, que dijo: la cadena de transmisión de la economía está rota. El crédito no tracciona el consumo y la inversión. Y es cierto, ¿no es cierto? Dentro de este momento argentino donde algunos sectores crecen, otros no y otros declinan, y hay inversiones de acuerdo al segmento industrial, difusión, la minería, el agro, la energía y demás, suben, el resto declina. Y esto también tiene implicancias geográficas, porque estas cosas ocurren en determinados lugares sí y en otros lugares no. Entonces, en este contexto general, Marina Poyetto dice: la cadena de transmisión de la economía está rota. He recibido la peor encuesta para el gobierno que he visto en mucho tiempo, de la consultora social. Esta medición fue a marcar un retroceso en la aprobación de la gestión del gobierno del presidente Milei, que cae 3 puntos, y es el más bajo de la serie, del 31%, con desaprobación de 64. Después dice que la mirada negativa sobre la situación actual del país pasó de 45 a 48%, y que la mirada negativa sobre la economía es 68%, con una suba de 25 puntos de opinión negativa en 6 meses.
haberse utilizado inteligencia artificial para su redacción. El presidente aspira con este documento a obtener el nivel de economía. ¿Qué sostiene estas revelaciones del presidente Milei en materia académica y en materia teórica? Que, por ejemplo, el ahorro es importante. Bueno, cómo no. Que el apego de la población al trabajo es determinante. Bueno, y que la combinación de estos dos puntos es definitivamente determinante. Genial. Que es muy importante el derecho de propiedad, que sí, la consagró en la Constitución. Todo obvio, ¿no? Es muy interesante el papel, digamos, el rol académico del presidente Milei, porque un académico, un pensador o un investigador se supone que tiene o presenta en algún momento ideas, en todo caso alguna idea propia, pero Milei no tiene ideas propias, no descubre algo nuevo. Milei lo que hace es enumerar cosas que todo el mundo conoce, digamos, y que se repitió hasta el cansancio, en la batalla cultural, por así de alguna manera, ¿no? Esta es la razón por la cual la política o ciertos procesos políticos, los Kirchner, Milei, Trump, han considerado a la prensa y a los periodistas como sus enemigos políticos, como rivales que le disputan el poder. Recordamos las peleas de los Kirchner con Clarín, o con todo el mundo conmigo, que yo era nada, ¿no? Pero porque inventaron este relato, ¿no es cierto?, de que finalmente la competencia con el poder no era con Macri o con los radicales, no, era con la prensa. Este primer problema derivó en un segundo problema, en el periodismo militante, que aún vigente, bajo diversos formatos. O sea que diciendo que la prensa